Ladies and gentlemen, Señoras y señores, buenas tardes. Pero lo siento que no hablo con rapidez y facilidad y debo volver a hablar en inglés. Lo siento, I'm very sorry about that. Lo siento mucho, pero me dirijo a ustedes en inglés. Pero bueno, mi esposa y yo llevamos aquí varios días en Madrid y ha estado muy bien ver que traigo conmigo el tiempo inglés, así que bueno, un poquito de todo. En fin, voy a hablar hoy, esta tarde, acerca del dinero y la inflación en tiempos del COVID. Así he llamado yo el libro. Lo llevo escribiendo unos 3 años y fue publicado en octubre. Y yo creo que recordarán que el COVID empieza en marzo, abril del 2020, cuando el mundo se cerraba. Evidentemente, esto no fue bueno para la economía del mundo. Puedo decir que fue una catástrofe para la profesión de los economistas. Esta profesión, estas personas pensaban que el COVID daría lugar a varios años de desinflación o deflación, posiblemente precios también descendientes, y en 18 o 24 meses estas previsiones se vieron truncadas. La inflación que siguió fue la más alta que se había vivido en 40 años. Tengo que decir que esta tarde hay 2 personas en esta sala que en marzo, abril del 2020, dijeron en ese momento, al principio del COVID, que habría un repunte de la inflación. Yo soy uno y el otro es Juan Castañeda, que está aquí en primera fila. Así que, bueno, pues nos conocemos desde hace tiempo. Tengo mucha suerte de que sea mi compañero, colega y amigo. Y lo que voy a comentar esta noche es una crítica de otros compañeros economistas. Así que vamos allá. Voy a empezar hablando acerca de la previsión de su momento. Muchas personas muy inteligentes, muy conocidas, economistas, decían, no solo en el 2020, incluso estas previsiones de la desinflación siguieron su curso en el 21, pero empiezo con esto. Esto es lo que acabo de decir. Tuve razón. Juan tuvo razón. Y nuestros compañeros, sus colegas, se equivocaron. Y lo que yo hago en esta obra es explicar por qué Juan y yo teníamos razón. Tenemos el marco analítico, por así decirlo, y luego nos planteamos el estudio, el análisis de la evidencia. Son las 2 partes que componen el libro. Es algo importante recordar que mi teoría es una versión de la teoría del dinero y pues soy un monetarista. En Inglaterra se me conoce como el monetarista más destacado. He estado debatiendo desde hace ya unos 40 años defendiendo este punto de vista. Ahora, dicho esto, no estoy completamente de acuerdo con los grandes expertos. Volveré a este punto más adelante. La teoría podemos decir que es propia mía, así que me siento muy honrado. Me siento muy honrado al poder hablar aquí ante ustedes acerca de mis ideas. Bien, pues estas previsiones erróneas al principio, y no son solamente las cifras, ¿no?, en la profesión, sino también en los mercados financieros. Los mercados pensaban que iba a haber un largo periodo de inflación reducida, precios descendientes y tipos que lo reflejaron. Así que se dio este periodo, ¿verdad?, en el 2020 y 2021. Voy a ser un poquito técnico. Cuando las curvas forward hablaban de un 0 hasta el 24 y el 25, hasta ahora pues hemos visto que no es así, pero esas eran las expectativas. Y el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el BPI, también esperaban este largo periodo de inflación reducida. Mayo del 2020, unas pocas semanas después de
que se oyera la voz de alarma acerca de la pandemia es Richard Clarida, vicepresidente de la Reserva. La verdad es que era el economista en jefe de esa institución y lo que dijo fue que este impacto será desinflacionista no solo durante los próximos meses, sino durante los próximos años. Así que hasta el 23, 24, incluso quizás 25 y 26. Y luego está esta señora Isabel Schnabel, que habla en junio del 2020, una conferencia muy importante organizada en Frankfurt, y dice, la inflación negativa es posible y nos preocupamos por la inflación. Lo seguiremos haciendo durante mucho tiempo, hasta el 25 y el 26. Acabo de decir que, de hecho, la inflación en el 2022 fue la máxima, llegó al máximo de lo que se había visto en 4 décadas. Y aquí vemos a Olivier Blanchard. No voy a repasar en detalle porque no tenemos mucho tiempo, pero es un importante economista, ha estado en el Fondo Monetario Internacional, Harvard, Princeton, son los centros, y se equivoca de lleno cuando valora lo que va a suceder en los años próximos. Y también el público, bueno, incluye a banqueros y también otras personas. Aquí me parece hay académicos, así que podemos decir que esta presentación es para otros economistas, otros académicos. Lo que hago en esta diapositiva es explicar que no quiero que se me confunda con algunos de los economistas de la Escuela de Chicago. Yo no estoy de acuerdo con ideas como la de Robert Lucas de las expectativas racionales, sino el monetarismo de mercado de Scott Sumner. Yo me planteo las cosas de otra manera y hasta cierto punto lo que estoy haciendo aquí es representar otra escuela, otro planteamiento. Y la verdad, podríamos decir que es un monetarismo de base monetaria amplia. Esto es muy técnico, y muy importante también. Es cierto, de verdad es cierto que Juan y yo en verano del 2020 fuimos los únicos seres humanos que inmediatamente comprendimos lo que iba a pasar, que iba a haber una inflación durante 1 o 2 años. Y estábamos rodeados de personas que, lo digo llanamente, no tenían ni idea. Y por eso es importante que hablemos en términos muy técnicos, porque estoy diciendo cosas muy firmes y lo siento, pero es que sé de lo que estoy hablando. Así que vamos allá. La renta nacional de equilibrio ve estas curvas de oferta y demanda se interseccionan en un punto y a veces el mercado no funciona así y a veces hay problemas, ¿verdad? Y da lugar esta confusión a una falta de equilibrio. Esta renta nacional de equilibrio depende de 2 cosas y este es el meollo de mi teoría. Depende de la cantidad de dinero, y esto quiere decir depósitos bancarios, y también depende, lo segundo de lo que depende es de nuestra actitud en relación con la tenencia del dinero, que nosotros como personas, consumidores, inversores, lo que aguantamos, es decir, la propiedad de la demanda. Yo entiendo que el comportamiento del sistema bancario es el siguiente. Se intenta conseguir una rentabilidad, los bancos comerciales se plantean esta actividad de lucro y los bancos centrales actúan como banquero tanto del Estado como del sistema bancario, mientras que los bancos comerciales están motivados por el lucro, es decir, concediendo este crédito. Así que este es el meollo, como digo, de lo que yo postulo. Es difícil el campo de la economía. Hay distintos puntos de vista, pero esto es lo que yo planteo. Lo que yo digo no me parece que sea revolucionario. Muchas ideas que yo defiendo han sido defendidas antes y se pueden defender de otra manera, pero yo quiero aclarar algunos puntos que me parecen importantes. Cuando estudiamos los datos, para entender la teoría, pues la teoría tendrá que
cumplir para con la evidencia y tenemos que estudiar décadas de evidencia. Lo que se hace en este sentido es estudiar la ratio del dinero a los ingresos nacionales a lo largo de décadas. Y esto nos va a mostrar los cambios en esta ratio, esta relación dinero-ingresos nacionales, que son reducidos si comparamos con cambios en el dinero cuantitativo en sí y la variación en los precios. O sea que hay una inestabilidad en la demanda que es una idea absolutamente esencial. Pero además, estos cambios en la velocidad pueden ser explicados por un análisis del comportamiento de las personas. No es porque sí, no es magia, no es una varita mágica, no es que la cosa se desparrame. Estas propuestas se ven confirmadas una y otra vez si se llevan a cabo estos análisis de datos del mundo real. Es polémico, es controvertido, hay personas que se niegan a defenderlo, pero lo siento mucho, yo es lo que creo, lo que defiendo y de lo que les intento convencer. Con esto no quiero decir que en todo momento el ingreso nacional haya logrado el equilibrio. Esta renta nacional de equilibrio. En el 23, pensemos en Chile y Argentina durante los últimos 50 años, bueno, quizás no 50, los 50 años anteriores a los últimos 20, vemos esta falta de equilibrio como un problema. Los empresarios no pueden interpretar lo que está sucediendo en el mundo real porque el tipo de la inflación es difícil de predecir porque hay una cierta locura. Estas cosas pasan en el mundo de cuando en cuando. Así que vemos entonces este desequilibrio monetario, así lo llamo. Así que vamos a volver a marzo, abril del 2020. Si nos remontamos a los 70 y 80, los americanos publicaron datos acerca de su sistema bancario todas las semanas. A lo mejor soy la única persona del mundo que sigue estudiando estos datos semana tras semana, pero en cualquier caso se publican los viernes por la tarde y yo en Inglaterra estudio estas cifras, las estudio los viernes. Me llegan más o menos a las 9:30, hora local en mi casa. Y bueno, a finales de marzo del 20, se dio un cambio dramático en el comportamiento de estas cifras. En vez de subir por un 0,1, 0,2 todas las semanas, más o menos, esto es lo que veríamos, ¿no? Cuando la cifra anual es reducida, pues en algunas semanas estos depósitos bancarios eran de un 2%, un 3%. Señoras y señores, 3% semana tras semana al cabo de un año, pues es un incremento latinoamericano. Es más, voy a hablar, y espero no molestar a bolivianos o peruanos o chilenos que estén aquí, pues lo han visto, lo han vivido, han visto lo que sucede cuando se dan estas variaciones. Pero no era Bolivia ni Chile, estamos hablando de Estados Unidos de América. Así que vemos una serie de declaraciones de la Reserva Federal, del gobierno de Estados Unidos, dando a entender que este índice, esta variación se daría durante semanas, incluso meses. Y, por cierto, estos banqueros centrales hablaban los unos con los otros. Y lo que pasó en Europa no fue tan extremo, pero hubo incrementos en la cantidad en Europa, Reino Unido, Canadá, Australia, que también reflejaban estos tipos tan crecidos. Y entonces Juan y yo preparamos estas previsiones. En los años 2020 había quien hablaba acerca de la desinflación. Juan y yo no. Estoy intentando explicar de forma abreviada el planteamiento que nos llevó allí. Ya sé que es difícil, sé que es técnico, pero les aseguro que eso es lo que hice. Hay otra cosa que también hice con Juan en primavera-verano del 2020, fue plantear que, esta emergencia médica, este COVID, ha sido el peor impacto que había visto la humanidad en mucho tiempo. Por supuesto,
tenemos que estar deprimidos con el precio de la vivienda, el mercado. ¿Sí o no? Porque hubo un crecimiento explosivo en la cantidad de dinero. Así que dije, y esto es curioso, dije, vamos a ver cómo suben los precios de la vivienda, cómo sube la actividad bursátil en el 20 y en el 21. Y de nuevo, tuve razón. La verdad es que se plantearon ustedes, si no soy rico, bueno, pues me va bien, pero lo que yo quiero es de verdad conseguir que el mundo sea un lugar mejor. Así que lo que vimos, Juan y yo, lo vimos juntos, es el tipo de proceso que esperamos a lo largo del 20 y del 21 efectivamente resultó en estos mercados de activos muy robustos. Muy curioso, ¿no? Si no era este el planteamiento. Y por estos incrementos en la cantidad de dinero, la ratio del dinero a ingresos se desplomó. Podemos hablar acerca de esta ratio que reduce la velocidad del dinero. Así que lo que yo planteo en ese momento es que en los próximos 2 o 3 años veríamos un incremento en la velocidad del dinero y esta es una parte crucial del análisis que llevamos a cabo. Así que ahora les pido que echemos un vistazo a un caso concreto y luego veremos qué sucede en otros países también. Aquí vemos Estados Unidos. En el mes de junio del 2020, un incremento del 25% en la cantidad de dinero, es decir, dinero depositado en banca. Un 25% más o menos era el más alto desde 1943. No desde la gran inflación de los años 70, sino en la máxima desde el 43. Y entonces, claro, empieza a ralentizarse. Pero en esos 2 años, hasta marzo del 22, la cantidad de dinero en Estados Unidos se incrementó en más de un 40%. Y vemos este colapso en la velocidad del dinero como ratio de dinero al PIB, que también crece de forma muy notable. Vemos la estabilidad de la cifra, ¿verdad? Antes, en los años 2010. Lo que yo creo es que si no vemos los últimos 2 años, yo diría que este colapso se vería seguido por un incremento. La cantidad de dinero crecía con esta velocidad, implicaría más inflación. Yo predije más inflación y Juan y yo tuvimos razón. Veamos entonces otra información. De nuevo estamos en Estados Unidos y esto es la eurozona y esto es el Reino Unido. Arriba Estados Unidos, luego Europa, luego Reino Unido. Estos son, bueno, Canadá, Australia y demás, también el patrón es el mismo. A lo que voy es a que se da este periodo de velocidad creciente, colapso y más inflación. Y se incrementa la velocidad en cada uno de estos 4 años, del 20, mediados del 20, hay un incremento en todas estas 3 áreas, en las 3, que son las partes principales de los países avanzados. Yo planteo que estas ideas estaban atinadas. Me quedan 10 minutos, me están diciendo, dice el orador. Así que, como digo, mis colegas estaban equivocados y Juan y yo teníamos razón. Si no eres economista, lo que puedes decir es que estaban haciendo mal y en estos últimos 10 minutos que me quedan voy a intentar explicarlo. Voy a dejar claro que el tipo de monetarismo en el que yo creo no es el de la Escuela de Chicago. No creo que la cantidad de dinero sea un múltiplo mecánico de la base. No estudio mucho la base cuando estoy llevando a cabo mis análisis. Veo los depósitos, sí, y los sigo muy de cerca. Me gusta saber qué está pasando en el sistema bancario, qué está sucediendo con los depósitos. Así que nunca estudio el dinero desde un punto de vista estrecho por razones técnicas. Y de hecho hay un capítulo en el libro en el que explico las diferencias entre mi planteamiento y el planteamiento de la Escuela de Chicago y de Milton Friedman. Las peleas con mis compañeros hasta cierto punto tienen que ver con Chicago y sí que en esta sala habrá banqueros comerciales, ¿no? Habrá profesionales de la banca que saben bien que cuando están en sus negocios están estudiando cuánto capital riesgo en relación con
los riesgos que están dispuestos a correr con los préstamos que van a autorizar, con los títulos que van a comprar, y saben bien que el capital para el sector bancario es esencial para la expansión. Estos planes incluyen depósitos, así que por favor recordemos que esto es muy importante para la economía en su totalidad. Y esto no aparece en la escuela de Chicago, no lo incluyen en su análisis de la realidad. Pero me encanta discutir con ellos, pero no es que discuta con ellos, no, porque podemos hablar y somos educados los unos con los otros. Tengo problemas con otras personas, con otros profesionales. Voy a intentar no ser grosero, voy a querer ser lo más educado que puedo, pero yo creo que se va a entender lo que yo pienso acerca de esta gente cuando hable acerca de ellos. En los últimos 20 años ha habido muchas alabanzas a un libro publicado hace más de 20 años sobre el interés y demás por una persona que se llama Michael Woodford. El libro se llama Interest and Prices, Interés y Precios. Defiende que se puede analizar sin hacer referencia a otra cosa más que 3 ecuaciones. Y la crítica, la que determina el empleo, es el vínculo con el tipo de interés del Banco Central. Así que lo que importa a la hora de estudiar la inflación y demás es esta única ecuación. Y esa frase proviene de la teoría general. Y bueno, esto dio lugar a muchísimo debate, este libro. Y consecuentemente, no tenemos que ver el dinero en absoluto. En otras palabras, cuando yo todos los viernes por la tarde estudiaba las cifras de depósitos bancarios que se publicaban, era absurdo, porque los depósitos bancarios, el dinero no es nada útil para que sigan los economistas. Esto es lo que cree este autor Michael Woodford. Woodford dice que los economistas pensaban que lo único que tenían que hacer para hacer previsiones sobre la economía, lo único que tenía que hacer, según él, eran ver la rentabilidad de los bonos, los tipos de interés del Banco Central, y por lo tanto, todos los datos monetarios que estudio yo y que estudiaba Juan no tenían nada que ver con el tema. Pues yo diría que el motivo fundamental por el cual los economistas se equivocaron tantísimo es porque siguieron esta idea. Se centraban demasiado en la función IESO, la función inversión-ahorro de Keynes. Bueno, y esto se remonta a la teoría general de Keynes. Keynes decía que el tipo de interés es igual que la rentabilidad de los bonos, más o menos, que la rentabilidad de los bonos da lugar a actividad económica, pero yo tengo una tabla en el primer capítulo de mi libro que muestra, a lo mejor es difícil de leer desde ahí, no lo sé, pero señoras y señores, piensen en cómo se comportan ustedes, sus empresas, las instituciones financieras. ¿Qué es importante? Los cambios del precio de los bonos o los cambios de la propiedad comercial, de la vivienda. Yo creo que eso es bastante más importante. Y en esta columna vemos el múltiplo por el cual variaciones del valor de los títulos de renta variable y de los bonos, el impacto que tenía. No solo tenemos que ver el mercado de los bonos, tenemos que ver qué es lo que determina aparte de eso. Pues yo diría que los bienes inmobiliarios también son importantes, no solamente lo que decían ellos. Y este episodio, después de COVID, mostró que la relevancia y validez de lo que decía Friedman, que la inflación depende de muchos otros factores y por lo tanto justifica lo que hicimos Juan y yo y otros economistas. No hay muchos que hagan lo que hacemos nosotros, pero
un buen análisis es crucial y debe ser una parte nuclear de la macroeconomía. Y voy a terminar con 2 advertencias. La primera es para mis colegas de mi profesión. El seguir con esta idea durante décadas, la gente se ha fijado en mí, me han criticado, y yo creo que algunas de las mejoras que hemos tenido desde principios de los 90 hasta el 2007 fue el resultado de ese trabajo y otros que seguían mi trabajo. Y el trabajo que seguimos repitiendo. Y francamente, los economistas no lo hicieron nada bien. Hay algo muy malo en mi profesión, algo que no está bien, y es que los líderes, Blanchard y otros, las personas a las que cité al principio, no tenían ni idea, estaban totalmente yendo a ciegas. También debo decir que sí quiero hablarles. ¿Ellos quieren hablar conmigo para que les explique esto? No, ellos no creen que yo sea suficientemente importante, no me hacen caso. Y terminaré diciendo que los bancos centrales en este episodio del COVID, ¿cómo explican la forma en que subió la inflación? Desde el principio yo ya veía lo que estaba pasando y hice una previsión de la inflación en un marco teórico en el que había trabajado durante décadas. No fue su culpa, decían ellos. Estos fueron shocks externos. Y en marzo del 2020, bueno, luego vino la guerra de Ucrania en un momento muy oportuno y entonces le echaban la culpa a ella, a la guerra, esto, al otro, nada era su culpa. No deberían de sorprenderles a estos economistas que fallaron, que los políticos populistas en todo el mundo cuando llegan al poder ponen fin a la independencia de los bancos centrales. La clave para reducir la inflación y mantenerla baja es tener una masa monetaria lo suficientemente baja. Eso mantendrá los precios estables y la estabilidad macroeconómica es un crecimiento constante del empleo y de la producción. Y eso depende de tener un crecimiento estable también de la masa monetaria. Los gobiernos tienen que equilibrar sus presupuestos. Eso es una parte crítica de todo el análisis. Así que ahora solo me queda darle las gracias, María, por recibirme aquí esta tarde. Y ahí lo dejo. Muchas gracias por venir.